gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. A Él sea la gloria. Amén. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en el día de hoy? ¿Cuántos pueden alabarle, sea con las manos, con sus labios? Amén. Ya que estamos celebrando 12 años de victoria. 12 años también de lucha, de batallas, pero sobre todo victoria, victoria, victoria. Amén. Dios es bueno. Me siento contento de estar en medio de ustedes en el día de hoy. Amén. Mi saludo, mi respeto a los pastores de la iglesia local, cuerpo de oficiales, amén, los ministros que están en medio nuestro, a mi hermano y amigo evangelista, amén, Carlos, gloria sea a Jesús, que fue el medio, el canal de bendición para poder estar aquí en el día de hoy. Y así a todos los que están, y si en medio de nosotros hubiese alguien que todavía no ha confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, déjeme decirle que usted es más que bienvenido, y por causa suya es que nosotros estamos aquí. Amén. Gloria sea a Jesús. Amén, amado. Respondo al nombre de Henry Rivera, los que no me conocen. Amén. Evangelista del Señor, ya por 12 años, 13 por ahí, amén, llevando esta palabra y viendo la mano del Eterno moverse de manera extraordinaria, y estando más que seguro, amén, que si en algo, amén, podemos estar seguros y más que seguros, es que nuestro Dios es real y es poderoso. Amén. Gloria sea a Jesús de Nazaret. Aleluya. Reciba saludos de mis pastores, amén, Josué y Katiria Maldonado. Pastorean la iglesia Viviendo por la Palabra en la ciudad de Leesburg, Florida. Ahí residimos, ahí nos congregamos. Reciba saludos de mi familia de igual manera. Y rápido, vamos a entrar en materia en el día de hoy, porque yo tengo ganas de predicar en esta hora. Carta a los Hebreos, capítulo 10, altura del verso 35. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Si el que está al lado suyo no tiene Biblia, usted se le acerca y comparte esta poderosa porción bíblica en el día de hoy. Carta a los Hebreos, capítulo 10, altura del verso 35. Con la mano pase la página, pero con la boca siga adorando a Dios. Dice el escritor de esa misma carta que hay que sacrificar alabanza, y dice, y esto es fruto de labios que confiesen el nombre del Señor. Amén. Gloria sea su nombre. Santo Jesús. Lo tenemos todo, amado. Por ser palabra de Dios la leemos tal y como está escrita. Amén. Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, no perdáis pues vuestra ¿qué? Confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria ¿qué? La paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? Porque un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero ¿qué dice el verso 38? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Verso 39, vamos a gritarlo en voz en cuello. Léalo conmigo en voz alta. Mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, amén, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora apropiese y diga, yo no soy de los que retroceden. Yo no soy de los que retroceden. Aleluya. Padre, gracias te doy, eterno Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Una vez más, Padre mío, me dispongo a disertar su palabra, la cual es viva, es poderosa, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Yo le pido que esta palabra, Dios mío, Padre, penetre, Dios amado, en cada mente, en cada corazón. Dios mío, que esta palabra se adhiera al espíritu de cada uno de los presentes en el día de hoy. Y a través de la misma usted salve, usted sane, usted liberte, rompa cadenas. Padre, que ninguna célula cancerígena, Dios amado, se resista al poder de esta palabra. Padre, que ningún quiste, ningún fibroma, ninguna enfermedad, Dios mío, hereditaria, crónica, se resista
resista el poder de esta palabra. Padre, que los demonios no resistan el poder de la misma. Que los hechiceros, que los santeros no resistan el poder de esta palabra en el día de hoy. Por ende, Dios amado, glorifícate, ya que tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Oh Espíritu de Dios, muévete a lo largo y a lo ancho de este lugar y respáldala con señales, prodigios, maravillas y milagros. Amén. Amén. Siéntese, póngase cómodo, pero procure que esa silla, por favor, no le apague el fuego. Amén. Sentado ahí puede alabar. Si me la pueden cambiar una al tiempo para no quedarme sin voz. Amén. Yo quiero que así sentadito usted le dé la mano al que le quede izquierda, derecha, delante, detrás de usted. Y viéndole al rostro, usted dígale: no retrocederé. Dígale: no retrocederé. Dígaselo con convicción. Dígalo con certeza. Dígalo, alabado sea Dios, no pensando, amén, a lo mejor en su batalla, en su lucha. No pensando en las desgracias, en las miserias del ayer. Piense en el hoy y donde Dios lo tiene. Y diga con toda convicción: no retrocederé. Amén. Quiero hablar bajo ese tema. Amén. No retroceder. Porque si hay algo, amén, que nosotros que hemos conocido al Señor, si hay algo que muchas veces, no sé si usted, pero cuando yo era un muchacho, Carlos, de 21 años, vivía en la ciudad de Miami solo y decidí en aquel momento entregarle mi vida a Dios. Y cuando le entregué mi vida a Dios siendo un muchacho, y muchos se convirtieron al igual que yo, y estábamos aquella juventud, amén, en aquel momento ferviente buscando a Dios. Amén. No teníamos la comprensión exacta de lo que era servir a Dios, pero sí había un ardiente deseo por conocerle y acercarnos y estar ahí, amén, envueltos en el fuego, en el poder y en la unción de Dios. Ya que para ese tiempo había un mover de Dios muy lindo. En aquel momento, alabado sea Dios, Dios estaba levantando jóvenes y usándolos de manera extraordinaria. Bendice alma mía Jehová. Y entonces, amado, una de las cosas que yo empecé a notar fue que gente empezaron de momento a desistir. Gente que empezaron igual que yo y que otros, amén, otros que llevaban más tiempo, empezaron a bajar las manos, empezaron a rendirse, dejaron de congregarse, se fueron rezagando, se fueron aislando. Y una pregunta que yo me hice y dije: ¿cómo es posible, amén, que la gente pueda bajar las manos, pueda apartarse, pueda retroceder? Y me hice aquella pregunta, y mi pregunta en aquel momento no tuvo una respuesta tan certera, pero con el pasar de los tiempos, estudiando la palabra, me he dado cuenta cuál es la razón por qué mucha gente retrocede en este caminar. No es que no amen a Dios, no es que no tengan el deseo de ser salvos, no es que el evangelio les aburrió o se convencieron de que no era para ellos. No es eso, amén. No es que la situación, no es que el problema, sino que, amén, lo que sucede es que yo pude entender que hay ciertos ingredientes que nos hacen falta en el camino para usted y yo poder obtener algo que se llama permanencia. Y si hay algo que usted y yo tenemos que buscar, primeramente, no es un lugar en un altar, una posición dentro de una congregación, sino, amén, echar raíces, porque echando raíces en Dios es que entonces podremos tener una permanencia. Y cuando usted logra echar raíces, mi amado, es sinónimo de plantarse. Y cuando se planta algo, eso quiere decir que las raíces, cuando un árbol se planta, le dan lo que se llama estabilidad. Amén. Y si hay algo que necesitamos entonces es profundizar, echar raíces en Dios, porque todo aquel que no eche raíces, déjeme decirle que aunque esté llegando al templo, esté cantando corito, esté teniendo participación,
Pero si todavía no se ha fundamentado, no ha echado raíces, usted sigue siendo superficial, y lo que es superficial no tiene garantía de permanencia. Pero lo que echa raíces, lo que profundiza, el que se profundiza en Dios, tiene la garantía de permanencia, de durabilidad. Entonces, cuando hablamos de retroceder, ¿qué es retroceder? Retroceder es dejar de caminar, es dejar de avanzar. Retroceder es retornar nuevamente por el camino de donde venimos, alabado sea Dios. Es regresar nuevamente. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí en esta mañana, si estamos aquí, es porque nos hemos determinado llegar a la meta. Yo no creo que usted esté aquí perdiendo el tiempo y pensando que tarde que temprano usted va a retroceder y va a regresar a su vieja vida. Yo creo que yo vine a hablar con gente determinada. Yo creo que yo vine a hablar en esta mañana con gente de avance, con gente que ha entendido que habrán luchas, que habrán dificultades, que habrán carencias, que habrán momentos difíciles, pero con todo y eso se han determinado a seguir avanzando. La determinación es algo muy importante, mi amado. Un hombre y una mujer determinados no tienen marcha atrás. Ahora, ¿por qué es que se retrocede? Porque aparte de no tener la estabilidad, la gente se hace de falsas expectativas. Y usted no puede vivir de expectativas, y mucho menos de expectativas falsas. O sea, una falsa expectativa es una idea que usted mismo cree en su mente, y usted tiene que entender que en este caminar usted y yo no andamos por lo que nosotros pensamos. O sea, el caminar con Dios no se basa en ideas propias, en ideas personales, en métodos personales, sino que el caminar con Dios tiene que ver con dirección divina. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, en vez de traer pensamientos propios a mi mente y hacerme ideas vanas, yo tengo que alinear mis pensamientos a la palabra. Entonces, lo que tenemos que hacer para permanecer y no retroceder es alinear mi mente con la palabra de Dios. Porque la palabra nos dará la dirección que necesitamos para caminar siempre por el camino correcto. Y yo he visto un problema, Carlos, y es que hay gente con buenas intenciones, pero con mala dirección. Entonces, las intenciones son buenas. La intención, usted le dio la iniciativa para estar aquí. Y muy buena la intención que usted tuvo en llegar y acercarse a Dios. Pero ahora vamos a cambiar el chip de la mente. Por eso la Biblia aconseja de que usted y yo tenemos que renovar nuestra mente. Entonces, cuando habla de renovar una mente, habla de sacarme el chip viejo que estaba basado según el mundo, y ahora introducirme un chip nuevo que es la palabra, para yo caminar conforme a la voluntad. A la voluntad divina, amado. Entonces, nos hacemos de falsas expectativas y pensamos que nos dará resultado lo que escuchamos de otro. Entonces la gente dice, ¿a qué le dio resultado esto? Entonces se hace la idea que también funcionará con usted. Hay gente que se hace falsas expectativas por algunos mensajes que son motivacionales. Yo en lo personal, no es que no crea, o más bien yo sinceramente yo no estoy de acuerdo con que a una iglesia se le esté motivando siempre, porque la motivación trae un problema grande. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la motivación hace que la gente se acostumbre a vivir bajo emociones
y sea gente que vive solamente por emociones pasajeras. Entonces el mensaje motivacional te esconde la otra cara de la moneda. ¿Cuál es ese? Donde te dicen, tú naciste para ser exitoso. Donde te dicen, tú eres el David que Dios está buscando. Perdóneme, si a usted le dijeron que usted es el Gedeón, usted es la Débora y usted es el David de este tiempo, a usted le vendieron falsas expectativas y falsas ilusiones. Porque ya hubo un tiempo para David, ya hubo un tiempo para Gedeón, ya hubo un tiempo para la Débora. Ahora este es el tiempo de Carlos, de Juan, este es el tiempo de Pedro, este es el tiempo de Marta, este es tu tiempo. Diga conmigo, falsas expectativas. Entonces, es el tiempo nuestro. Este es nuestro momento. Y el momento que nos ha tocado vivir a usted y a mí, predicadores dicen que es el momento más malo de la historia, pero yo quiero decirle que no es verdad, que es el mejor momento en el que pudimos haber nacido y el mejor tiempo. Porque cuando usted estudia la Biblia, usted ve que en el antiguo pacto, los hombres que Dios llamó y escogió, los ungieron con un aceite literal que se extraía de las olivas y lo ponían en un cuerno o un recipiente como este. Usted se da cuenta que los llamaron para guerra física. Cuando usted ve, amén, a estos hombres que los llamaron para hacer grandes cosas en Dios, estos hombres tenían menos recursos de los que usted y yo tenemos. Le explico ahora por qué le digo que es la mejor temporada que estamos viviendo y donde con toda determinación usted y yo tenemos que amarrarnos los pantalones y las faldas en su sitio y decir que no vamos a retroceder, porque el tiempo que nos tocó vivir es el mejor tiempo que no vivió David, que no vivió Abraham, que no vivió Moisés. O aunque usted me diga, pero es que David tumbó un gigante, o aunque usted me diga, pero es que Moisés tenía una vara con la que abrió el mar, aunque usted me diga, Abraham le consideraron el padre de la fe. Usted me puede decir de Gedeón, me puede hablar de tanta gente del ayer, pero ninguno de ellos experimentó lo que usted y yo experimentamos, y es los ríos de agua viva todos los días continuamente, porque sobre ellos solamente venía el Espíritu, sobre ellos, pero nunca estuvo dentro de ellos. Ningún hombre de la antigüedad fue lleno del Espíritu como usted y yo se nos ha otorgado. Ninguno de ellos tuvo la bendición de ser limpio con la sangre del cordero que fue vertida en el madero, sino que solamente usted y yo. Entonces por eso yo digo que la mejor temporada la estamos viviendo y no podemos vivir de falsa expectativa y escuchar, amén, mensajes que alimenten emociones. ¿Y por qué? ¿Por qué, mi amado? Mira, Carlos, ¿qué es lo que pasa con los mensajes motivacionales y emocionalistas? En el culto te hacen brincar y te hacen sentir bien, pero los mensajes confrontativos te sacan de un momento emocional y te llevan a vivir realidades. Diga conmigo, realidades. Entonces, amado, el vivir realidades es mejor que vivir por emociones. Las realidades a veces que vivimos no nos gustan, porque las realidades que vivimos a veces golpean nuestras emociones. Y yo he visto en este tiempo que todo se presta para una generación que se ha levantado tan frágil. Hay una generación tan frágil que se ha levantado en este tiempo, que aún hasta la música, que el fin de la alabanza dentro de nuestras congregaciones, el fin de la alabanza no es hacerlo sentir bien a usted y a mí. La alabanza va directamente hacia el trono de Dios, y a quien tiene que engrandecer es a Dios. Pero hoy en día hay que acomodar el ritmo a cada persona de acuerdo a lo que le gusta
para que se sienta bien dentro de la iglesia y pueda seguir asistiendo. Yo he escuchado gente que dicen, es que no me gusta porque la música es muy movida, me gusta la música un poco más suave. Hay otros que dicen, la música es muy suave que tocan, a mí me gusta un estilo más movido. Entonces usted ve que la gente comienza entonces a buscar a Dios por expectativas equivocadas. Y aquí yo no vengo por la musiquita, si me gusta o no me gusta, porque no tiene que gustarte a ti ni a mí, porque la alabanza es para Dios. Lo que pasa es que la gente, amén, no ha entendido que la alabanza son frutos de labios que confiesan el nombre de Dios, amén. Entonces cuando usted entienda que la alabanza será un fruto es algo que nace, y para que nazca tiene que haber una semilla, y la semilla que tiene que haber se llama agradecimiento. Entonces cuando el agradecimiento esté en tu corazón, tu boca va a fructificar y tú vas a levantar las manos. Por eso David entraba y decía, entraré por sus puertas con acción de gracia, con alabanza. Le decía, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Aquí no se haga de expectativas falsas. Si la música no te gusta, qué bueno, porque no es para ti. La música es para Dios, es para honrarle, es para decirle gracias porque me salvaste, gracias porque me perdonaste, gracias Dios mío porque tuviste misericordia de mí. Entonces, una generación llena de melancolía, y cada vez sale una alabanza nueva, y esa alabanza viene a ser el combustible de muchos. El combustible actual ahora es herido pero caminando. Y cuando usted le busca la herida, y la causa de la herida, usted va a encontrar que la herida es, a mí nadie me llama, a mí no me buscan. Sigo, termino. Le pregunto porque ya mi garganta no quiere. Imagínese, si mi propia garganta se revela. Entonces, mi amado, cuando usted busca la herida y la causa de la herida, usted se da cuenta que son niñerías. Yo he escuchado tantas cosas. Yo he escuchado gente que dicen, yo me fui de ahí porque me estaba pudriendo en una banca. Mi hermano, usted va a escuchar esta frase. Gente que está en el mundo dicen, yo me fui porque nunca me demostraron amor. Y si tú eres la esencia del amor, entonces ¿por qué ahora eres enemigo de una congregación completa? Yo no creo que una congregación completa te haya hecho tanto daño. Entonces usted va a escuchar, ¿por qué, mi amado? Porque son gente que se hicieron falsas expectativas. Aclárese la mente, amén. Aclare la mente de una vez y para siempre. Si usted determinó seguir a Dios, es a Dios que usted está siguiendo. Usted no viene por pastor, usted no viene por músico, usted no viene por líderes, usted no viene por evangelista, usted no viene por música, usted no viene por posición. Usted, alabado sea Dios, está viniendo. ¿Por qué? Porque Dios a usted lo salvó y lo perdonó, amén. Y usted está caminando hoy por la gracia y la misericordia de Dios en una nueva vida. Entonces hay que sacarnos esa falsa idea y esa falsa expectativa de la mente, que de acuerdo a cómo me traten, de acuerdo a lo que hagan, así es que si me siento bien yo me quedo. Me estoy pudriendo en una banca. ¿Y sabe cuál es el antídoto para no podrirse? ¿Quiere que se lo diga? ¿Sabe cuál es el remedio para no podrirse en una banca para muchos? Lo que yo tengo en la mano en este momento. Desde el momento que usted le suelta el micrófono, ahí ellos se sienten fructíferos, ahí ellos se sienten cerca de Dios. Pero cuando le quitan el micrófono, es como si la vida de Dios se saliese de ellos. Cuando les quitan la posición, amén, y cuando ya no brillan dentro de la congregación, entonces empiezan a apagarse, empiezan a deteriorarse, empiezan a ver mala gente, empiezan a... No me mire así, mi amado, que no es de usted que estoy hablando. Alabado sea Dios. Óigame. Y la gente comienza, óigame. Como que el fin de todo es llegar a una congregación para tomar parte. En diciembre, en la iglesia donde me congrego, yo soy maestro de escuela bíblica.
y soy bien apegado al pastor. Aparte de ser mi pastor, es mi amigo personal de hace muchísimos años. Antes que él fuese pastor, éramos amigos. Amén. Y estamos lidiando con algunas situaciones porque él me involucra. Amén. Cuando él me hace parte, pues, una hermana, yo le llamo la rabaquenda. Son esas que siempre se sacuden. Y no tengo problema con eso. Está bien. Amén. Y usted la ve que son fervientes. Pues escribió una carta en diciembre y le dijo: yo me siento herida porque todo lo que dicen desde el altar yo siento que es para mí. Falsas expectativas. No mencionaron su nombre y esa gente que está sentada dice: lo dijo por mí. Bueno, y si lo dice por usted, entonces es porque usted está reconociendo su condición. Entonces, en vez de molestarme, si lo dijeron por mí, gloria a Dios porque Dios me habló. Y no vive pendiente la gente a que Dios le hable. Y ese no es el fin entonces, llegar a una congregación y que Dios le hable. Ahora la expectativa tuya es errónea porque es lo que tú no quieres escuchar. Porque las realidades nos confrontan. Las falsas expectativas nos alejan de la realidad. Entonces escribió una carta y dijo que se marchaba y que se iba a tomar sus vacaciones porque llevaba muchos años en el evangelio. Y le dijo: nos vemos en febrero. ¿Y qué cree? En febrero apareció. Se tomó unas buenas vacaciones en diciembre. Entonces cuando yo comienzo a ver todas estas cosas, entonces puedo entender que hay gente que lo que le falta es madurez. Y yo entiendo que para llegar a la madurez tiene que haber un desarrollo. Y yo entiendo que tenemos que sobrellevarnos los unos con los otros, porque hay quienes que ya han alcanzado un grado de madurez, hay otros que no. Pero usted, porque tiene madurez, no tiene el derecho entonces de levantarse en contra de aquel más pequeño. El apóstol Pablo dice que lo sobrelleve. Entonces gente así hay que sobrellevarla, pero no dejar de confrontarlos con la verdad. Entonces, alabado sea Dios, voy entendiendo por la palabra que otra de las cosas es la cosmovisión que se tiene. La cosmovisión es la forma de ver las cosas. Todo está en cómo usted vea las cosas, amado. Y usted no pretenda que todo el mundo vea las cosas como usted las ve. Porque no todo el mundo es usted. Usted es usted y yo soy yo. Yo veo las cosas de una forma, usted las vea de otra. Pero ahí lo que entra es una palabra muy sencilla que se llama respeto. Aprender a respetar las opiniones de los demás. Amén. Y no meterse en negocios ajenos. Entonces, y eso es lo que muchas veces pasa y desanima a la gente por la manera que tienen de ver las cosas. Por ejemplo, dicen: yo creo que las ofrendas las están invirtiendo en otra cosa. Eso es lo que tú crees, eso es lo que tú estás viendo según tu cosmovisión, por lo que hay en tu mente. A lo mejor una mente de prejuicio, porque viste, escuchaste o hicieron algo en determinado momento. Entonces, esa ya es tu cosmovisión y tu forma de ver las cosas. Pero eso no quiere decir que eso sea una realidad. Eso solamente va a existir en tu mente. Y a veces nosotros queremos caminar con cosas en la mente. Y la mente necesita ser renovada, necesita ser transformada a través de la palabra. Y cada vez que le llegue un pensamiento, hacer lo que el apóstol Pablo dijo: llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Para así poder derribar todo argumento y toda fortaleza. Cuando estaba hablando de argumento y de fortaleza, Pablo estaba hablando de la mente, de las ideas que se crean, de las cosas que usted y yo mismos nos ponemos en la mente. Amén. Usted y yo nos ponemos limitaciones. Usted y yo somos los que nos estancamos. Usted se muere en una banca si usted quiere. Amén. Alabado sea Dios. Porque el hecho de estar vivo no es, vuelvo y le repito, una posición, sino que el Espíritu de Dios siga dentro de mí. Lo que me da vida a mí es el Espíritu de Dios. Y mientras yo no lo contriste ni lo apague, ese Espíritu seguirá dentro de mí dándome vida. Estoy en mi introducción, amado. Y todavía no la termino. Cuando el escritor de los Hebreos, cuando usted estudia la carta a los Hebreos, el mismo nombre lo dice. Usted tiene que entender que esa carta fue escrita específicamente para los hebreos.
a los hebreos, pero dentro de los hebreos la carta se divide a 3 grupos diferentes. Es dirigida a los hebreos, número 1, como la nación hebrea, el pueblo de Israel, los hijos de Eber o los hijos de Abraham. Entonces la carta es dirigida a ellos como nación en totalidad. Dentro de esa nación, esta carta le habla a los que creyeron en Jesús, a los que le recibieron como el Mesías, y le está hablando a los que le rechazaron en tiempo actual. Porque cuando la carta se escribe, no habían pasado muchos años de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, los mismos judíos o hebreos que habían dicho que la sangre del Mesías sea sobre nosotros y mátenlo y liberen a Barrabás, amén, esos mismos estaban con vida y estaban recibiendo esta carta. A ellos el escritor les escribe, amén, pero también le escribe a los que habían abrazado la fe y habían abandonado el judaísmo. El judaísmo consistía desde su principio en sacrificios, amén, basado en la ley de Moisés, que ya no tenían ningún tipo de valor ni lo tienen en el tiempo actual. Usted tiene que entender que hay una ley que fue abolida. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la ley de los sacrificios. La ley que tenía que ver con el ritual de matar el macho cabrío para cubrir el pecado del pueblo. Porque ya esos rituales ya no sirven de nada. Porque se efectuó un solo sacrificio. Y no fue el de un animal, sino fue el de Jesucristo. El que Juan señaló y dijo: señores, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la muerte de Jesús viene a causar un antes y un después. La muerte de Jesús hace, amén, que el velo se rasgue. ¿Cuál era ese velo? El velo que estaba, amén, en el templo, y hacía una separación entre lo santo y lo impuro. Los impuros estaban detrás del velo, que éramos todos nosotros, todos los hombres, y del velo para adentro estaba la santidad, la majestad, la presencia de Dios, la vida, todos los beneficios. Ningún hombre podía atravesar ese velo, sino solamente el sumo sacerdote. Amén. Y ese sumo sacerdote fue Jesucristo. Y a través de Jesucristo nosotros atravesamos ese velo. Y ya no tenemos que practicar, ni los judíos y mucho menos nosotros los gentiles, ningún tipo de ritual para entrar a la presencia, para ser acepto delante de Dios. Por eso el escritor les dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de usted y de mí, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice: acerquémonos entonces hasta el trono de su gracia. Oiga qué poderoso lo que él está revelando. ¿Sabe por qué le digo que es poderoso? Porque antaños atrás Job, en un momento de aflicción, dice: quien me diese cómo llegar hasta la silla de Dios, hasta su trono. Job no tenía la forma cómo llegar ni el camino, pero el escritor de los Hebreos está diciendo: el camino ya está hecho. Glorifique a Dios, amado. No se preocupe que tengo un problemita con la garganta, pero vamos a predicar. Amén. Tengo un malestar. Este cambio de clima, amado, afecta demasiado. Entonces, el velo se rasga. Todos los hombres tienen el acceso. Todos lo tenemos. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que esta carta se la escribe a un grupo que abandonaron los rituales que ya no tenían ningún valor. Ellos dejaron eso y reconocieron a Jesucristo y fueron salvos por la fe, como usted y yo. Pero no todo se queda ahí. Y les sigo hablando de falsas expectativas, porque las falsas expectativas, y este es un error que comúnmente se comete cuando un predicador hace el llamado y le dice a la gente: trae tu enfermedad, Cristo te sana. Es verdad, pero el punto principal no es la sanidad de tu cuerpo. Entonces la gente viene, Carlos, en busca del milagro y no del que hace los milagros. Entonces le dicen: ¿tienes problemas? Ven que hoy se te solucionan los problemas. Tráelo acá. Estás pasando crisis económica. Él es el dueño del oro y la plata. Tu matrimonio se está rompiendo. Él te lo repara.
Entonces la gente viene a buscar una solución momentánea a sus problemas terrenales. Pero aquí el problema mayor no es un matrimonio roto, no es un cuerpo desgastado de salud, no es un momento financieramente mal. El problema más grande es el hombre y su pecado. Entonces el mensaje principal no es que Dios te está ofreciendo una buena vida donde te restaura matrimonio. Claro que sí lo hace. No te está ofreciendo una buena vida donde vas a ser sano. Hay gente, amén, que Dios no la va a sanar. El mismo profeta Elías fue un hombre de Dios, Eliseo, perdón, y se murió de la enfermedad que tenía, dice la Biblia. Yo no sé qué enfermedad tenía, pero Dios no lo sanó y se murió siendo un hombre de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que mi servicio a Dios y mi búsqueda con Él y mi permanencia en Él no está ligada a lo que Él pueda hacer por mí, sino lo que Él ya hizo. Amén, alabado sea Dios en la cruz del Calvario. Entonces tu servicio a Dios, tu intención de acercarte a Él no puede ser lo que puedes recibir en la tierra, sino lo que vamos a recibir más allá de esta tierra. Entonces yo no sé qué tú estás buscando, si un beneficio temporal o estás buscando la vida eterna. Pregúntale en confianza, y si no la tiene, haga una confianza y dígale: ¿qué tú viniste a buscar? Vamos, sacuda a alguien, por favor, y dígale: ¿qué tú estás persiguiendo? ¿Qué es lo que a ti te motiva a llegar aquí? ¿Qué es lo que te hace cargar una Biblia? ¿Qué es lo que te hace doblar rodillas? El problema es que cuando el problema se acabe, vas a volver atrás. Cuando el matrimonio se restaure y están de luna de miel con la mujer, y ya no hay pescosadas, ni gritos, ni nada de eso, ni tiradera por Facebook y estados en WhatsApp, y que postean mujer independiente, una leona, una guerrera, y por allá aparece el otro, un macho alfa y que no sé qué. Es que están peleados. No le busque más. Pero cuando todo ese asunto se arregla, amén, y en ese momento buscan a Dios para que mi matrimonio no se rompa, y ahí el macho alfa empieza a llorar, y la leona, amén, se vuelve una gatita. Dios mío, sí, yo no quiero perder a este hombre, yo no quiero y ahí busca. Pero cuando Dios le resuelve, entonces, como la idea era solamente una restauración matrimonial y no una regeneración del alma, entonces la idea principal es una regeneración del alma y del espíritu. Y te garantizo a ti que cuando tú y yo busquemos la regeneración del alma y no la restauración de un matrimonio solamente, entonces podremos permanecer, y venga lo que venga, tú no vas a volver atrás. Porque el que su alma es regenerada, eso es lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Te lo voy a decir. El que nace de nuevo es como meterse en un callejón sin salida y va a estar toda la vida dando vueltas en círculo. O sea, ¿qué le quiero decir? Que nunca podrá alejarse de Cristo. Usted dirá, entonces, ¿los nacidos de nuevo no pecan? Juan dice que sí. Hijito, estas cosas escribo para que no pequéis. ¿Le está hablando inconversos? No, porque los inconversos ya son pecadores, han nacido de nuevo. Pero si pecan, abogados tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oiga esto, lo que Juan dice es muy profundo. Porque dice, amén, que estas cosas escribo para que no pequéis, pero si pecan, abogados tienen. Entonces, él dice que los que son nacidos de la simiente de Cristo, regenerados bajo la simiente de Cristo, no de la simiente de Adán, que somos usted y yo, que ya nacimos bajo el pecado. Dice que los que son nacidos bajo la simiente de Cristo, el problema es de traducción. Valera dice que ya no pecan. Pero en otras Biblias, amén, antiguas, versiones como la del Oso y otras que yo tengo, dicen que ya no practican el pecado. Y una cosa es la práctica del pecado, y otra cosa es que usted peque en un momento de ira, en un momento de lo que sea, de locura, se le fueron los frenos y usted falló. Pero ¿qué pasa? Que una vez que falla, usted vuelve en sí y reconoce y dice, ¿qué? Para el mundo yo no voy a revolcarme, que aunque pequé contra Dios, voy a buscar el perdón en Cristo, pero yo no vuelvo al mundo, porque ya no pertenezco al mundo. El mundo no es mi hogar, no es mi lugar, por lo tanto no retrocederé. Entonces, si usted le falló, usted pecó contra Dios, no se vaya para el mundo, porque el mundo ya no es su hogar. Usted ya no pertenece a la simiente de pecado según el Adán caído. Usted pertenece a la nueva simiente según Cristo.
Y le digo algo, usted quiere ser el hombre y la mujer más miserable de la tierra. Vaya a decir unas vacaciones si quiere. Aléjese de Dios por un tiempo. Mire, la cerveza le va a saber, perdón la expresión, a orine. Alabe. O sea, la vida que antes era un deleite, tú te la gozabas porque el Adán caído estaba viciado a eso y eso es lo que le gusta. O sea, ¿quién sentía después de una borrachera, después cuánta locura? ¿Quién se sentía mal el siguiente día? ¿Quién se sentía mal? Nadie. Hay gente que bebían hasta 5 y 6 días seguidos en fiesta y nadie sentía remordimiento. Pero ahora que usted tiene a Cristo y nació de nuevo, una mala palabra que usted se le salga y usted se siente la porquería más grande, perdonando la expresión, no le estoy llamando porquería a nadie, pero usted se siente un fraude, ¿sí o no? Ay, solo 5, los demás no. Muéstreme sus alas, dése la vuelta, quiero ver las alitas. Cuando usted pasa un mal coraje, amén, no porque la mujer se lo provocó, porque las mujeres nunca hacen nada, eso somos nosotros. Cuando pasamos un coraje, porque nosotros mismos somos los que nos provocamos los corajes, ellas no hacen nada. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted, y hay veces de que usted puede que peque, pero eso no quiere decir, mi amado, amén. Cuando usted pega automáticamente, hay algo dentro de usted, ¿verdad? Y te hace sentir mal. Y aún cuando te arrodillas a orar, empiezas a llorar y como que tienes que arreglar las cosas porque sabes. ¿Sabe qué indica? Que naciste de nuevo. Ahora, si te sientes de lo más bien tirando ajos y cebollas por la boca, hay un problema grande. Adán todavía está ahí y no ha muerto y no ha nacido Cristo. Entonces, esta gente habían nacido de nuevo porque habían creído en Jesucristo a través de la fe. Y tenían un problema grande. Y es que a ellos no les vendieron falsas expectativas, a ellos les hablaron realidades. Y las falsas expectativas que le estaba hablando tiene que ver con lo que le decía de que todo va a estar bien. No, mi amado. Si hay algo, si hay personas sobre la faz de la tierra que tienen luchas constantes, inexplicables, amén, somos los que servimos a Cristo. Sin faltar el respeto al católico, pero él vive en un mundo, en un paraíso tranquilo, nadie se mete con él. Satanás y los demonios no se meten con él. Los brujos no se meten con él. El mormón, usted lo ve que anda en la bicicleta y usted lo ve de un lado a otro y nadie se mete, no tienen guerra, no tienen batalla. Métase a servir a Cristo y nazca de nuevo y sírvale de corazón para que usted vea. Entonces todo el que quiera vivir piadosamente, le dijo Cristo, sufrirá persecución por causa mía. No piensen que he venido a traer paz, he venido a dividir, dijo Cristo, a traer espada. La suegra se va a levantar contra la nuera, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que por causa del evangelio ibas a ser aborrecido. Y le estaba diciendo a ellos porque los padres judíos eran muy celosos con su tradición. Y en el momento que un hijo se convertía al evangelio de Jesucristo, ese padre era como que ese hijo había muerto y se levantaba en contra de él. Cuando una mujer se convertía a Cristo y su suegra se enteraba y su suegro, ¿sabe qué hacía? Se volvían su enemiga y sin consultar con el esposo se la divorciaban y la botaban. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Vine a traerles guerra, vine a traerles pleito, porque por causa mía los van a odiar, le dijo. Lávelo. Entonces, esta gente no le vendieron falsas ilusiones y expectativas. Entonces ellos entendieron que donde se iban a meter se requería de mucho coraje espiritual y mucho valor. Porque en aquel tiempo no es como ahora. En aquel momento se pagaba con la vida. El imperio romano estaba persiguiendo a la iglesia motivada por los judíos ortodoxos, por aquellos aquellos líderes principales como Caifás y los líderes principales y los sacerdotes que están en aquel momento que dijeron que mataran a Cristo. Se levantaron entonces también en contra de la iglesia, de los apóstoles, persiguiéndolos para matarlos. Y en el momento que el escritor escribe la carta es cuando el emperador Nerón, que le conocían como el León de Roma, dice la historia de la iglesia primitiva que ese era uno de los hombres más malos que hubo, amén, en el imperio romano. Ese hombre se levantó tan fuerte en contra del cristianismo que los mandaba a sacar por el pelo de las casas y los arrastraban. El mismo apóstol Pablo o Saulo de Tarso hizo esas mismas cosas bajo el mandato de los principales ancianos judíos y el respaldo del imperio romano. Se perseguían a los cristianos, los mataban. ¿Sabe qué hicieron? Prepararon lugares de tortura
como hogueras que hacían antorchas humanas en las carreteras. El que era cristiano y no negaba su fe, lo amarraban y le prendían fuego con leña y ahí vivos se quemaban. A otros los tomaban y los echaban en las arenas donde peleaban los gladiadores y ahí los tiraban y los leones los despedazaban. Ahí estaba la madre y el padre con su niño recién nacido y el león lo despedazaba frente a ellos, pero ellos seguían ahí firmes en la fe y no retrocedían. Dice Josefo. Josefo es uno de los historiadores más grandes de la historia judía. Ha escrito libros tremendos como la historia, la guerra de los judíos, entre otros. Josefo dice, mi hermano, que a las mujeres que estaban embarazadas, dice que le sacaban las criaturas ahí sin misericordia, las amarraban de una pierna y de otra y ponían a una bestia que jalara de un lado y a otra y las rompían por la mitad. A los cristianos, mi amado, los perseguían, alabado sea Dios, y solamente había algo que se llamaba la carta de salvedad. La carta de salvedad consistía en que cuando llegaban donde usted y descubrían que usted era cristiano, usted se salvaba de la tortura y de la muerte, negando a Cristo y dando tributo al César. Usted tenía que negar la fe y darle tributo al César y reconocer a César como Dios, porque el imperio romano, los gobernantes eran un Dios para su nación. Y ellos pretendían que la nación los viera como Dios y los adorara como Dios. Pero ellos que conocen la verdad, todo el mundo lo hacía. Pero había un grupo que se rebeló porque sabía que el único que merece reverencia en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es Jesucristo. Entonces aquellos no podían postrarse delante de un mortal, de un humano de carne y hueso que tenía sus días contados. Amén. Sino que ellos seguían alabando y sirviendo al que está sentado en el trono. Entonces era una locura descabellada decirle que adoren a un mortal cuando ellos ya tienen sus ojos espirituales abiertos y pueden ver al que está sentado en el trono. Alabado sea Dios, y entienden, amén, que el único que los mismos querubines se tapan los pies con dos alas, con dos vuelan y con dos cubren su rostro, que los ancianos le tiran las coronas. ¿Cómo se puede cambiar la adoración al Rey de gloria, al Rey de majestad, para darle tributo a un hombre pecador? Entonces ellos se negaban y el precio a pagar era la vida. Aunque habían algunos que volvían atrás, retrocedían y estaban retrocediendo por miedo y por amor a sus propias vidas. Esos son los que caminan conforme a su mente y no se alinean a la palabra. Pero los que se alinearon a la palabra, ¿a qué palabra? Jesús se los dijo. Jesús les dijo: el que halle su vida por mí la perderá, pero el que la pierda por mí la hallará. No tenían falsas expectativas, tenían realidades. Entonces ellos sabían que lo que necesitaban era alinear su mente a la palabra dicha. El cuerpo se muere, pero en espíritu seremos vivificados. Ellos tenían penetrado por dentro Juan capítulo 14. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ellos estaban alineados a esa palabra. Ellos se alinearon a esa palabra. Entonces, como estaban alineados su mente, su corazón y su espíritu. Por eso, yo quiero que usted, voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando se predique la palabra, no razone con ella. Porque razonar, cualquiera razona la palabra. Yo le he hablado a drogadictos y razonan y dicen: sí, razonar es caer en cuenta, caer en razón, en entendimiento, en comprensión. Usted le dice a un homosexual: tú estás mal, varón y hembra los creó Dios. Algunos se rebelan, pero hay otros que dicen: es verdad, yo estoy mal. Entonces razonó, pero siguió siendo homosexual y siguió practicando el pecado porque solo razonó. Entonces usted no puede decir: eso es cierto. No, la palabra no solamente es para razonarla, déjela que entre y se enlace con el espíritu. Porque la palabra es espíritu y es vida. Y cuando se conecta a nuestro espíritu, entonces obra en nuestro espíritu. Y usted y yo en esencia no somos carne, somos espíritu. Usted es un espíritu dentro de un cuerpo. Y por eso ese cuerpo tiene alma, que es el lugar del asiento de las emociones, donde está el intelecto y la voluntad suya. Todo eso lo puso Dios ahí. Amén.
pero en esencia somos seres espirituales. Nuestra realidad no es esta que estamos viviendo. En el mundo donde estamos, este solamente es un paso de transición para entrar a una realidad eterna donde ya no hay reloj ni tiempo. Para donde usted y yo vamos, no hay reloj, no hay tiempo, no hay crisis, no hay hambre, no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, no existe nada de eso. Pero ¿cómo lo entiende usted? Cuando la palabra entra a su espíritu y esa palabra hace que su espíritu viva, lo vivifica, entonces usted ya no camina por sentimientos ni emoción. A usted no le afecta lo que pasa alrededor, porque usted entiende lo que Pablo entendió, no viendo las cosas que se ven, porque esto perece, el carro se queda, la casa. Entonces usted valora y entiende mejor las cosas cuando la palabra se conecta con tu espíritu y tú entiendes que tu realidad verdadera es el lugar para donde tú vas, donde Cristo te está esperando, donde Él preparó un lugar. Yo no sé dónde es. Unos dicen que es en el cielo, otros dicen a mí no me interesa dónde. Lo que yo sé es que hay una promesa y yo no puedo regresar, yo no puedo devolverme de donde estoy. Usted tiene que entender que ha llegado demasiado lejos para volver atrás. Dígale al que está al lado suyo: no pienses en rendirte, no pienses en retroceder. Tú no eres de los que retroceden, tú sigues caminando. Alíñate a la palabra, cambia tu manera de ver las cosas, muda la manera de ver las cosas, que el Espíritu alumbre los ojos de tu entendimiento para que puedas comprender cuál es la voluntad de Dios. Entonces miramos con los ojos equivocados. No mire con los ojos carnales. Haga la oración que Pablo decía: que los ojos del entendimiento sean ¿qué? Alumbrados. Y lo que tú no entiendes, entonces lo entenderás cuando tus ojos sean alumbrados. Cuando tú estás en la prueba, tú no te vas a quejar. Tú vas a adorar y tú vas a decir: Dios está permitiendo algo y algo Dios va a hacer. Y se acabó. Cuando tú pasas por situaciones y tú estás alineado a la palabra, tu forma de ver las cosas, cuando tú lo ves con los ojos del entendimiento, entonces tú no brincas y te desesperas. Tú te quedas en paz y tú dices: algo Dios va a hacer en medio de todo. No sé cómo, no sé cuándo, pero algo Dios va a hacer. Te está costando lágrimas, estás llorando, te sientes mal, te sacude, pero algo Dios está haciendo. Míralo con los ojos del Espíritu. Algo Dios está haciendo. Alabado sea el Cristo de la gloria. Entonces, amado, ¿qué sucede? Que esta gente están alineados a la palabra y por eso no los hace retroceder, mientras que otros sí retroceden. ¿Qué pasó con eso? No se alinearon a la palabra. No cambiaron su forma de ver las cosas. Se hicieron falsas ilusiones y falsas expectativas. Entonces, cuando les llegó el momento de vivir realidades, ahí es donde se supo quién es quién. Y eso es lo que pasa en este caminar. Todo mundo puede alabar a Dios mientras las cosas van bien, y todo mundo sirve a Dios mientras todo esté, mientras haya tranquilidad, mientras hay paz. Todo mundo, pues las cosas le van bien. Pero cuando entran esos momentos de desesperación, que el sueño se te va por las noches, que a usted no, cuando le llega ese momento, amén, de ansiedad, y mucha gente que hasta entra en depresión, amén, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viniendo a este lugar a alabar a Dios? ¿Vas a seguir doblando rodillas y vas a permanecer firme o vas a retroceder? Entonces ahí es donde se prueba. Cuando tú te encuentras en situaciones que tú entiendes que nadie te puede ayudar sino solamente Dios. Cuando tú te encuentras en la cisterna y es que Dios permite que caigamos en hoyos, como tiraron a José. A José lo tiraron dentro de la cisterna y eso le trajo una gran enseñanza a José. Porque mientras José está dentro de la cisterna, José entiende una cosa, amén, que dos cosas pueden pasar: o se muere ahí o Dios hace algo. Entonces en los momentos de crisis usted tiene que entender que ahí solamente van a suceder dos cosas. Amén. O te mueres ahí, alabado sea Dios, o Dios mete su mano. Pero obviamente que Dios va a meter la mano, Dios no te va a dejar morir. Entonces cuando José está en la cisterna, mire mi amado, en la cisterna José no tenía para dónde correr. Si miraba para abajo no había nada que buscar. Y Dios permite que caigamos en cisternas como José. ¿Sabe por qué?
Porque eso es lo que te va a hacer fuerte para que no retroceda y alinees tu mirada. Porque José solamente podía ver para arriba, porque solamente había un lugar para donde ver. Dentro de la cisterna no habían ventanas para ver para afuera. Dentro de la cisterna solamente se puede ver para un solo lugar. Y dentro de la cisterna Dios te va a ayudar a que alces tu cabeza y empieces a ver solo para arriba. La mirada de José estaba puesta para arriba. Entonces diga: gracias Dios por la cisterna en la que me encuentro. Gracias Dios mío por permitirme caer en la cisterna, porque esto me ha enseñado a no ver a los hombres, no ver a quien falla, no ver quién se resbala, no ver quién retrocede, no ver quién sale corriendo, sino a verte a ti. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. La cisterna va a hacer que lo veas a Él. Entonces, cuando los están matando, mi amado, el escritor les escribe en este capítulo 10, a este grupo en específico le escribe que están pasando la persecución y muchos se han rendido. Y a esto les dice, número 1, les dice: no perdáis vuestra confianza. Usted puede perder carro, lo que sea en la vida, pero nunca pierda su confianza en Dios. El día que usted quita su confianza de Dios, ese día usted lo perdió todo. Pero mientras usted siga confiando en Dios, no importa lo que usted haya perdido, usted va a volver a florecer como la palmera en el desierto. Mientras tu confianza esté puesta en Él. Dice la Biblia que los que confiaron en Él nunca fueron avergonzados, sino que sus rostros fueron ¿qué? Iluminados. Los que confían en Él, dice la Biblia, que son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que ¿qué? Permanece, habla de permanencia. Entonces el confiar en Dios me va a ayudar a mí a no regresar de donde Dios me sacó, a permanecer. Entonces les dije: no perdáis vuestra confianza, porque tiene ¿qué? Galardón, tiene premio. Entonces dice: ¿por qué es necesaria qué? La paciencia. Porque la paciencia te lleva a hacer la voluntad de Dios. Dice alabado sea Dios, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y dice: mas el justo por su fe vivirá. La Biblia nos manda a vivir vidas de fe. Y voy concluyendo, váyase poniendo de pie. Yo ya terminé. Amén. Usted hoy no tiene que escuchar más que eso.